Tardes con todos. ¿Escuchan? Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión nos hemos reunido para dar algunos alcances sobre las reacciones adversas post-transfusionales. Quien les habla es la doctora Judith Coacuno, médico patólogo clínico, con posgrados en medicina transfusional, hemoterapia y bancos de sangre. Vamos a empezar em, comentando sobre algunos aspectos anteriores en la charla que nos ha concitado el mes pasado respecto a algún alcance sobre la cadena transfusional. Habíamos visto que la cadena transfusional pues resulta siendo un proceso en el cual estamos inmersos todos los actores que echamos mano para producir o para realizar un proceso transfusional, ¿no? Desde el momento de la selección del donante hasta el momento en el que se transfunde. Incluso hoy en día se habla no solamente del momento de la transfusión, sino estamos hablando hasta el momento de hacer el seguimiento post-transfusión a los pacientes que han consumido o que han sido infundidos con sangre. Bueno, dicho eso, veremos que las reacciones adversas son un problema bastante importante a nivel mundial. Quizá en nuestros países, los países latinos, bueno, este tema se da con mayor repercusión debido a que, a pesar de los avances tecnológicos, em, a pesar de el siguiente, dime, si de repente estoy intentando con esto. Los avances tecnológicos han permitido mejorar los procesos y los procedimientos de la cadena transfusional, sobre todo los procesos involucrados en el procesamiento de los hemocomponentes y hemoderivados. Pero seguimos hablando de reacciones transfusionales desde leves hasta severas o hasta muertes inminentes y procesos de shock, ¿no? Porque obviamente no solamente en esta cadena o en este proceso está involucrado el tema de una manufacturación de hemocomponentes, está también involucrado la persona, está involucrado su sistema inmune de la persona, del receptor, así como del donante. Y son pues condiciones que no podemos modificar. Simplemente tenemos que adquirir algún tipo de experticia para poder excluirlos, para poder tamizar la presencia de los donantes que podrían involucrar un problema en el momento o su condición, la condición de su sangre, su condición inmune, poder involucrar un problema en el momento de la transfusión, porque el receptor también pudiera sumar en sus condiciones de hipersensibilidad. Visto de esta forma, podemos ver pues que la clasificación, hay muchas clasificaciones al respecto, pero entre ellas usualmente se suelen manejar las más sencillas, que resultan siendo las más importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una clasificación que está dada en relación a su gravedad. En relación a su gravedad, estas se clasifican en categorías 1, categoría 2 y categoría 3. La categoría 1 está dado por un tema netamente de hipersensibilidad del paciente. Esta reacción adversa es muy fácil de evaluar, porque quien transfunde, que pueda ser el médico que transfunde o la enfermera a cargo de la transfusión o el enfermero transfusional de banco de sangre, claramente pueden evidenciar en esta categoría, que es una categoría leve, el tema de piel.
Entonces, porque la primera intención es verificar o visualizar piel, porque está dado bajo esta condición, ¿no? Entonces, podemos tener como signos urticaria, erupción, como síntomas prurito, y justamente la enfermera o el médico, el enfermero transfusional, pues el que siempre está preguntando al paciente receptor, está preguntando por las condiciones que siente, obviamente también previamente, seguramente que le ha dado la consejería necesaria para que este paciente receptor pueda identificar las condiciones que se presenten que son relativamente no normales para él, ¿no? Como son justamente si encontrara algún tipo de urticaria, que viera un color en su piel que algo está cambiando, que hubiese un escozor, lo que normalmente, de la forma como se pregunta, ¿no? En términos muy sencillos, que el paciente pueda identificar lo que le sucede. Entonces, en esta categoría podemos ver pues que la hipersensibilidad del paciente es la parte que daría la categoría, porque no estamos hablando de contaminaciones ni de otras condiciones del donante, sino más bien del receptor. En la categoría 2 podemos ver que ya el tema cambia, porque aparte de los signos de la categoría 1 ya tenemos escalofríos, fiebre, taquicardia, etcétera, así como los síntomas, ¿no? Ya hay ansiedad en el paciente, ya puede haber palpitaciones, una disnea, cefalea, entonces, y el tema se está complicando. Entonces, ya no solamente es la condición del receptor, sino se está agregando la condición de un externo. En este externo, creo que estamos muchos en la cadena transfusional. Estaríamos sumando la hipersensibilidad del paciente adicionado a los pirógenos. Pirógenos que se pueden dar por muchas condiciones, por malas manipulaciones de la bolsa, por una asepsia inadecuada, tanto al momento de la extracción de la sangre hacia al donante o también en el momento que se va a realizar la infusión sanguínea al receptor, así como la manipulación de los hemocomponentes en banco de sangre, su separación, procesamiento, manipulación en diversas etapas de sus procesos, así como las diversas etapas de la parte clínica, desde el momento que el trabajador, el técnico, recibe o recoge la sangre del banco de sangre, hasta su transporte, hasta el lugar donde va a ser transfundida esta unidad. Entonces, como podemos ver, pues acá ya hay una suma y generalmente em, ya la gravedad empieza a hacerse mucho más notoria, mucho más visible y empieza a agravarse la condición. En esta cadena transfusional debemos entender que todos deberíamos de manejar una misma conducta de mucho cuidado, cumplimiento de todas las condiciones que están preformadas, prefabricadas, que están establecidas incluso de acuerdo a normas para evitar este tipo de condiciones, ¿no? En la categoría 3 podemos ver que se suma tanto los signos y síntomas de la categoría 1 como de la categoría 2 y adicionalmente empiezan a presentarse condiciones que llaman la atención, por ejemplo, como la hipotensión, ¿no? Unas presiones sistólicas que se van elevando, generalmente se dice que se elevan en un 20%. Entonces, si hablamos de un promedio normal de 120, un 20%, 12, 12, 24, entonces estaríamos hablando de una presión que es sistólica que está por debajo de 100, ¿no? Vemos que que ya es una orina con color rosado amarillo, perdón, rosado rojo, entonces ya estamos pensando o también los sangrados, ¿no? Los famosos sangrados que se empiezan a presentar, zonas petequiales, ya el distrés respiratorio se agudiza, hay dolor en diferentes zonas, lumbar, torácica, esternal, ya la cefalea se incrementa y obviamente ya hay un proceso disnéico, ¿no? Entonces ya aquí estamos hablando de una categoría donde ya es de mayor riesgo, una categoría en la que puede ir a condiciones mucho más graves. Al respecto, en esta categoría se puede ver
que puede terminar o puede cursar con una hemólisis aguda intravascular. Puede cursar por contaminado, hablando de contaminación bacteriana, aquí también ya está inmersa la contaminación bacteriana. Por eso que podemos empezar a hablar del shock, perdón, ese shock, shock séptico. Y también hablamos de sobrecargas de volúmenes y también podemos hablar ya del famoso TRALI, ¿no? Que son el daño pulmonar agudo. Más adelante lo vamos a mm, desarrollar. Y bueno, los procesos de anafilaxia, ¿no? Están inmersos dentro de esta categoría. Bueno, habíamos comentado que existen diversos tipos de clasificaciones, que entre ellos generalmente asumimos las que son más usuales en el momento del acto clínico. Las reacciones adversas se clasifican generalmente en inmunológicas o no inmunológicas por su condición de origen, ¿no? Y por su condición de tiempo de presentación, hablamos de las inmediatas y las tardías. Generalmente nos concitan las inmediatas, tanto las inmunológicas como las no inmunológicas, debido a que estas son las que se pueden visualizar o evidenciar y tratarlas en el tema hospitalario, en la parte clínica, porque las tardías generalmente se pueden dar ya cuando el paciente ha sido de alta, cuando el paciente no está cerca al clínico, cerca a alguien que pueda evidenciar algunas condiciones propias de su reacción. Entonces, vamos a en este momento tratar las inmediatas, tanto inmunológicas como no inmunológicas. Dentro de las inmunológicas, podemos ver o podemos mencionar a la reacción hemolítica, la reacción pseudohemolítica, las reacciones febriles no hemolíticas, las reacciones alérgicas, entre ellas las anafilácticas o las urticariales, y bueno, el famoso TRALI, ¿no? Que es el daño pulmonar agudo por transfusión sanguínea. Y dentro de las no inmunológicas, la insuficiencia cardíaca congestiva por volúmenes mal manejados, sepsis, hemólisis no inmune, embolias. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar las reacciones inmediatas inmunológicas, ¿no? Entre las reacciones inmediatas inmunológicas podemos ver que hay una reducción o está determinado o la conocemos como la reducción del tiempo de vida de los hematíes después de una transfusión sanguínea. Los hematíes acortan su vida porque empiezan a alisarse y obviamente la causa común es la incompatibilidad sanguínea, que es la causa primordial que generalmente no se da por un orden técnico de procesamiento. Esta causa se da por una cadena de errores y en las que podemos manifestar que la que tiene mayor riesgo y peligro o cuidado en el que se debe tener es en el momento de la solicitud transfusional, porque generalmente existen errores en este momento de solicitar el hemocomponente cuando han tenido errores previos por ejemplo, en el laboratorio, que no se haya determinado adecuadamente el grupo sanguíneo y si ha sido bien determinado, haya errores de transcripción o errores de cambios de números, pacientes cambiados de cama y demás. Generalmente las estadísticas nos alcanzan esos datos, ¿no? Em, Respecto a las causas inmunológicas inmediatas, em, tenemos las graves y la que llaman menos graves, ¿no? Las graves que cursan con hemólisis intravascular y generalmente, como habíamos mencionado, se da por incompatibilidad ABO, quiere decir error en la
en los resultados de grupos sanguíneos. ¿Dónde están inmersos los anticuerpos tipo IgM y los IgG? Entonces, estos anticuerpos generan obviamente un encontrón en el que desencadenan una serie de producción de antígeno anticuerpo productos que van a desencadenar una serie de desórdenes en el sistema inmunológico, los cuales van a generar, bueno, los problemas que ya conocemos que vamos a desarrollar más adelante. Dentro de las reacciones alérgicas, o perdón, de las reacciones adversas relacionadas a transfusión, vemos también que hay otras que se las llama las menos graves, las cuales cursan también con hemólisis, pero esta es una hemólisis extravascular. La hemólisis intravascular es la más peligrosa y la extravascular, obviamente, generalmente son fácilmente atendidas por por el clínico que ha evidenciado esta reacción alérgica. Generalmente las reacciones, estas que llamamos menos graves, se dan por incompatibilidad de RH, donde igualmente están involucrados los anticuerpos tipo IgG. Asimismo, pueden estar involucrados algunos otros grupos sanguíneos, los cuales son de mucho menos frecuencia y que generalmente la parte clínica o los bancos de sangre no están trabajando con ellos, como en su frecuencia se dan con Enkel, DAF y KIT, ¿no? Asimismo, las isoinmunizaciones, ¿no? Las isoinmunizaciones se dan porque nos encontramos con pacientes previamente transfundidos o politransfundidos, asimismo con mujeres embarazadas o mujeres que han tenido abortos y son multíparas. Entonces son personas con las que hay que tener mucho cuidado porque son personas ya sensibilizadas. Es por eso que tenemos o tomamos mucha tingencia en el momento de la evaluación de los pacientes en banco de sangre para evitar la donación de estos pacientes a los cuales asumimos que estos están inmunizados y su sangre como donantes pudiera generar mayor perjuicio en los receptores, así como también los pacientes que van a ser receptores en la parte clínica. El médico antes de calificarlo, para calificar su pase para una transfusión, también debería tener mucho cuidado en los pacientes que ya han sido transfundidos previamente, o en las mujeres, sobre todo mujeres, que tengan muchos partos o muchos abortos, ¿no? Entonces, son detalles muy importantes a ser tomados en cuenta. Em, Asimismo, dentro de las reacciones, asimismo, dentro de las reacciones antígeno-anticuerpo, se pueden activar o no el complemento en relación a una inmunoglobulina implicada en ella, ¿no? Al tipo de inmunoglobulina que está implicada. Frente a ello, la hemólisis intravascular, en esta intervienen algunas citocinas con actividad inflamatoria y vasoactiva, como el factor, el factor de necrosis tumoral alfa, así como las interleuquinas 1, 6, 8 y también las proteínas quimioatrayentes de macrófagos, ¿no? Asimismo, se produce la liberación de sustancias tromoplásticas. Entonces, de esta forma podemos ver o podemos explicarnos en el cuadro clínico por qué se da la reacción hemolítica transfusional, ¿no? Es una característica. Ahora, dentro de la condición
extravascular, tenemos al hematíes sensibilizado, que es destruido por el sistema fagocítico mononuclear y que generalmente lo que vamos a ver clínicamente es la ictericia marcada, ¿no? Es una característica, pero que generalmente suele, como les decía antes, ser fácilmente resuelta. Am, Dentro del cuadro clínico podemos ver que esta se inicia am, dentro de los primeros minutos cuando se ha transfundido entre 5 a 10 ml de sangre, ya empieza a evidenciarse, ¿no? Empieza a evidenciarse por fiebre, escalofríos, dolor external, hipotensión, o sea, los clásicos, lo clásico que estamos como enfermero transfusional, como responsable de transfusión, que tiene el tema bastante claro en el momento de generar la transfusión del receptor, ¿no? Estamos hablando del paciente. Entonces, podemos ver que en la parte analítica el paciente va a presentar una hemoglobinemia, hemoglobinuria, hiperbilirubinemia, una entonces, también vamos a ver en estos pacientes que ya empieza a manejarse el tema de su estado de conciencia, ¿no? Entonces, el paciente puede empezar con una alteración de su sistema de conciencia. Adicionalmente, podemos ver que en los pacientes inconscientes vemos o se evalúa la presión arterial, es importante hacer el seguimiento de ellos en espera de no encontrar ya hipotensión, ¿no? Y los pacientes inconscientes empiezan a presentar pues sangrados anormales en capa, ¿no? Es la característica. Y o en orina, orina roja, ¿no? Unas hemoglobinuриas presentes que se evidencian. El problema de estos pacientes que pueden evolucionar a insuficiencias renales o a coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y se considera que esta es la primera causa de muerte post-transfusional. Asimismo, el manejo clínico de estos pacientes es la prevención de la insuficiencia renal. Esa es la parte más importante. Garantizar que la diuresis sea mayor a 100 mililitros por hora, por lo menos durante las primeras 24 horas. Entonces, en ellos se manejan fluidos diuréticos tipo furosemida endovenosa en condición lenta, entre 1 a 2 miligramos por kilogramo corporal, ¿no? Por kilo de peso. Esto igualmente entre adultos y niños. Asimismo, se dice que se debe adicionar manitol al 10% si persistiere la hipotensión, así como los inotrópicos tipo dopamina de 1 a 10 microgramos por kilogramo de peso corporal por minuto. Cuando en las primeras horas no se ha revertido el problema, em, se puede ver que la necrosis o que se está yendo a una necrosis tubular que podría conllevar ya una diálisis, ¿no? Entonces, podemos ver que estas reacciones adversas realmente pues pueden llegar a ser muy, muy graves en el paciente receptor. Mm, Igualmente existe otra condición a la que se llama la pseudo mm, hemolítica, ¿no? Que no precisa ser una hemolítica. Eh, Se dice que cuya causa es la destrucción física o química de las células sanguíneas. Y generalmente esta es la que se dan por congelación. Algunas veces, pues, cuando les ha restado algo de sangre, en el caso de pediátricos o neonatos, hemos visto que, bueno, esto antes, esperemos que estas cosas no se sigan dando. Antiguamente encontrábamos, pues, en los congeladores hemocomponentes que estaban guardando para otros pacientes, ¿no?
Entonces, estas condiciones se dan por congelamiento. Igualmente, también en algunos momentos se veía que calentaban la sangre, porque decían que el paciente cuando recibe la sangre fría, inmediatamente empiezan a hacer sus escalofríos, ¿no? Entonces, calentaban la sangre. Entonces, estas condiciones están totalmente identificadas que producen pues estas reacciones pseudomolíticas por alteración de los componentes o las células sanguíneas. Al hablar de alteración, estamos viendo que cada hemocomponente tiene su propia temperatura para ser manejada. Y eso está normado, está estandarizado a nivel mundial. Pero muchas veces, pues, a veces hay cosas que los conlleva a calentarlas o enfriarlas, ¿no? Sacándolas de su temperatura normal de conservación a los diferentes hemocomponentes. Igualmente, cuando se adicionan soluciones a la sangre, eh, hay muchas soluciones entre medicamentos que vemos que también pues, adicionan a la sangre porque motivos debe haber. Por eso que la norma recomienda que por el lugar donde se está transfundiendo o la vía que es para transfusión de sangre no debe adicionarse ningún tipo de medicamento ni otro tipo de aditivos. También es un tema que está normado, ¿no? Respecto al cuadro clínico, em, tenemos una hemoglobinemia, obviamente. em, entonces necesitamos descartar hemoglobina libre en plasma y en orina. Asimismo, se dice que la, la, el tiempo, el tiempo para eh, dar alguna solución a esta pseudohemolítica, siempre es el primer momento. Por eso que todo esto está relacionado a dar el aporte inmediato. Por eso que la primera condición de los enfermeros transfusionales, la primera condición de los que manejan la transfusión, debe ser la de cortar la transfusión en el momento que se supone o se ve alguna reacción alérgica, por muy leve que sea, alguna reacción adversa, ¿no? Entonces se debe no continuar con la transfusión hasta esperar que éste remita. Y si en los 30 primeros minutos remitir o en la primera hora, se puede continuar con la transfusión si realmente ameritara la transfusión, pero con otro paquete o con otro hemocomponente, no con el mismo. El mismo debe de ser ya enviado a banco de sangre conjuntamente con su hoja de conducción para poder ver en cuáles son las condiciones de las que se ha podido generar o qué condiciones han podido generar el problema, ¿no? Hacer una revisión exhaustiva de los procesos, procedimientos y obviamente también en la parte hospitalaria, la parte clínica, deberá revisar la cabecera del paciente, su identificación, tanto del hemocomponente como del paciente, si realmente fue el hemocomponente dirigido a este receptor o hubo algún tipo de error, ¿no? Entonces, igualmente, eh, el, el protocolo nos indica que esa sangre debe ser devuelta, debe retornar a banco de sangre para que estos a su vez puedan también remitirlo al laboratorio para hacerle las pruebas necesarias em, para identificar dónde o en qué etapa de la cadena transfusional se ha podido generar algún tipo de problema, ¿no? Entonces, la condición más próxima es la de mm, cortar momentáneamente la transfusión, porque generalmente la severidad de cada hemocomponente se puede dar por el volumen transfundido cuando este no es el adecuado, ¿no? Entonces el volumen puede marcar la diferencia de la severidad de los casos. Y obviamente también es importante recordar que la velocidad transfusional es muy importante porque también es otro motivo para que se puedan desencadenar generar una alteración de las reacciones inmunológicas propias.
Respecto a la reacción febril no hemolítica, podemos ver que es una reacción adversa, se refiere, se dice, más frecuente, ¿no? Entre estas reacciones adversas se dice que los paquetes globulares están relacionados a un 15% de, o generan en un 15% reacciones adversas. Los crioprecipitados en un 20% en su frecuencia, ¿no? Asimismo, la presencia de anticuerpos antileucocitarios, así como anticuerpos antiplaquetarios, son los que, o también pueden ser estos tanto del donante como del receptor. Entonces podemos estar hablando de la presencia de anticuerpos antileucocitarios o antiplaquetarios provenientes del donante o sensibilizados por los pacientes receptores. Igualmente, las interleuquinas 1, 6 y 8 son las que están involucradas en este problema, así como el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Em, Se dice que las pacientes multíparas son las que generalmente están pues sensibilizadas, ¿no? Así como los pacientes politransfundidos. Por eso que en banco de sangre, como les indicaba, se tiene mucho en cuenta la selección de este tipo de pacientes. E incluso la norma, no, la norma de evaluación no toca este aspecto. No, no es un rechazo para la norma paciente politransfundido, pero obviamente la clínica, la fisiopatología nos hace pues rechazarlo, ¿no? Em, por otro lado, las plaquetas mal almacenadas. Las plaquetas mal almacenadas que han perdido su cadena de frío o que hayan sido retiradas y nuevamente almacenadas o que hayan tomado más tiempo de almacenaje, son las que pueden generar eh, alteraciones propias por su propia temperatura, alteraciones que afectan al sistema inmune y también que pudieran afectar a la contaminación bacteriana, porque las plaquetas se manejan entre un promedio de 30 a 24 grados centígrados, que generalmente existen pues bacterias que muy fácilmente pueden multiplicarse en esta temperatura, ¿no? Entonces, por eso que las plaquetas pueden generar muchos problemas inmunológicos o pueden desencadenar problemas porque su cualidad y sus características pueden apoyar estas reacciones adversas. Respecto al cuadro clínico de, de las reacciones febriles no hemolíticas, podemos ver que lo define la fiebre, ¿no? Que se da durante o post la transfusión. Bueno, que ya vemos que lo clásico, ¿no? Los escalofríos, tos, cefalea, vómitos y muchos otros. Y estos no cursan con hemólisis y tampoco cursan con contaminación bacteriana en el momento de la evaluación de estos paquetes, ¿no? Finalmente no, por eso que las llamamos como reacciones febriles no hemolíticas, que se dan por alteración de de los anticuerpos antiplaquetarios, antileucocitarios provenientes de ambos lados, que pueda ser de donante o de receptor. Asimismo, el manejo de las reacciones febriles generalmente y es un tema bastante clásico, ¿no? Suspender la transfusión inmediatamente, porque como habíamos mencionado, la, el volumen transfundido es el que puede dar la severidad del caso. Por eso, lo primero, suspender una transfusión para no continuar sumando gravedad. Bueno, el manejo de antipiréticos tipo acetaminofén, opiáceos tipo meperidina, así como la leucorreducción, que en los bancos de sangre, si vienen
mejorando la manufactura, mejorando la eliminación de los leucocitos que son generalmente los productores de reacciones adversas, ¿no? Así como los manejar dentro de este manejo es preferir los paquetes frescos, más aún cuando tenemos pacientes con una edad muy avanzada, con patología adicional subyacente a su patología motivo de transfusión. Entonces, de preferencia, es necesario evaluar, calificar a estos pacientes de riesgo y generar paquetes o solicitar paquetes frescos. Bueno, porque nosotros en Banco de Sangre tenemos paquetes desde un día hasta 42 días, ¿no? Entonces, que generalmente los venimos generando en cadena. Asimismo, en el manejo de la reacción febril se manejan esteroides, antihistamínicos, antipiréticos, y como un dato muy importante, que es un dato muy simpático en el que muchos patólogos que manejan banco de sangre han sugerido que se deba, o ellos tienen experiencia en sugerir paracetamol 1 hora antes de la transfusión a los pacientes que van a ser obviamente transfundidos, ¿no? Entonces, si a muchos clínicos les va muy bien con esta opción, bueno, en buena hora, podemos tomarlo como un referente. Em, Vamos a hablar sobre la reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica es una reacción alérgica por hipersensibilidad, ¿no? De proteínas y sustancias alergénicas, las cuales se encuentran en el plasma. Em, Asimismo, las que son inducidas por el embarazo, como habíamos ya comentado, mm, igualmente las que se dan por transfusiones previas, que son personas ya sensibilizadas. Em, las reacciones alérgicas se ven incrementadas, como se mencionó también, por la velocidad de infusión. La velocidad de infusión es otro problema para que el sistema inmune pueda reaccionar en un tema de desorden, ¿no? Y involucrar, involucrar condiciones no esperadas. Las citoquinas del plasma pueden ocasionar broncoespasmos o vasoespasmos, motivo por el que se generan las reacciones anafilácticas, ¿no? Y que generalmente estas se dan por los leucocitos presentes en paquetes globulares que no han sido bien separados, en los paquetes eh, que contienen glóbulos blancos, llámese en cualquier tipo de hemocomponente que haya, que tenga un número de leucocitos que no deba de ser aceptado en un control de calidad. Asimismo, se ha visto que en otros países, en otros bancos de mejor o de mayor calidad, probablemente estén manejando ya los paquetes, por ejemplo, globulares lavados o leucorreducidos bajo otro tipo de condiciones especiales o paquetes irradiados, ¿no? Justamente en pos de eliminar estos efectos nocivos del propio sistema inmune del, del hemocomponente o el hemodiderivado. Bueno, veremos el cuadro clínico de la reacción anafiláctica. El cuadro clínico generalmente se presenta, ¿no?, con alteración cardiovascular, disnea respiratoria, en ausencia de fiebre, donde se ve más agredido el sistema respiratorio, ¿no? Entonces tenemos tos, broncoespasmos, laringoespasmos, edema laringio, faringio. Generalmente es la semiología de la evolución del shock, ¿no? Respecto al manejo, em, bueno, como ya te queda bastante claro, es la suspensión de la transfusión
manejo de adrenalina, epinefrina, hidrocortisona, broncodilatadores, salbutamol. En esta otra parte se está sugiriendo las dosis que se manejan en otros hospitales que tienen bastante experiencia en el manejo de este tipo de reacciones anafilácticas, ¿no? Aquí estamos sugiriendo en relación a la experiencia de los que ya vienen manejando bastante bien este tipo de reacción alérgica o de reacción anafiláctica. Mm. Asimismo, las reacciones alérgicas leves, que son bastante frecuentes, donde están involucrados anticuerpos clase IgE contra proteínas del plasma del donante, alérgenos del plasma del donante. Respecto al cuadro clínico, es obvio que se presenta con eritema, exantema, ampollas, prurito, ¿no? Fiebre. Y esto se va a dar, siempre se ve durante la primera hora transfusional. Entonces, como hemos podido hacer una breve revisión respecto a las condiciones o a las reacciones adversas inmediatas, las que podemos ver en la parte clínica, las que están dándoles tratamiento, atención, el equipo clínico, ¿no? Y las que nosotros también, los que nosotros también como banco de sangre venimos pues quizás sumándonos a algunas reacciones adversas, porque existen muchos condicionantes en el periodo o en el proceso tanto de selección del paciente, tanto de la manipulación, tanto de los procesos y el cumplimiento de procedimientos que, que pueden alterar esta cadena transfusional, sumados a las condiciones de los pacientes, ¿no? Y sumados al uso, a la condición clínica de, de la patología subyacente que pueda presentar el paciente con sus propias peculiaridades, ¿no? Entonces, es parte, yo les diría que es la primera parte de las reacciones alérgicas. Las reacciones adversas tomarán una segunda parte en las que vamos a manejar o ver las tardías, las que usualmente no estamos de repente en mucho contacto con ellas, pero que realmente son tan severas que tenemos un subregistro que no sabemos cuando el paciente ya se ha ido de alta post-transfundido, no sabemos lo que ha pasado con el paciente en su casa, ¿no? No sabemos, no se les hace un seguimiento. La hemovigilancia no está llegando precisamente hasta allá, ¿no? Entonces existen subregistros, el paciente está de alta y creen que falleció porque pues tenía que fallecer o que ya se le dio la atención en el hospital y que no hay más allá. Entonces, sí, es tan importante poder conocer qué pasa con las reacciones tardías que muchas veces no las atendemos y no las estamos viendo. Por tanto, hemos generado un subregistro en el que no estamos siendo conscientes de qué hemos hecho en nuestro trabajo, ¿no? A dónde ha llegado el paciente. Por ejemplo, vamos a ver las reacciones tardías, vamos a incluir todo lo que son las transfusiones masivas. Este es un tema bastante importante que necesitamos reconocerlo, necesitamos estar cerca, necesitamos ver cuál es el manejo, cómo están manejando, la experiencia de muchos otros especialistas, cómo van manejando estas transfusiones masivas. Incluiremos también en esta segunda parte el famoso TRALI, ¿no? Que es otro temón, es generalmente podemos decir que este síndrome no los estamos reconociendo adecuadamente y quizá no estamos calificándolos como lo que es. Entonces, si también tienen un manejo especial. Esto para la segunda parte nos estaremos viendo para una programación probablemente la siguiente semana para ver una segunda parte de reacciones adversas tardías, tanto inmunológicas como no inmunológicas.
Si hubiese alguna, algún aporte o alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta que desean hacer acá a la doctora? No hay pregunta. No tenemos ninguna otra pregunta para la doctora. Acá damos por finalizado la telecapacitación. Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra audiencia. Estamos en la siguiente semana. Los invito a ser parte de de esta charla respecto a las reacciones adversas post-transfusionales tardías.